Todos conocemos la historia de la Guerra de Independencia Mexicana, la cual comenzó con el Grito de Dolores y concluye después de 11 años de larga lucha, pero poco se habla de la conveniencia que tuvo este movimiento armado. Una vez que se da la consumación de la independencia, el Estado-nación que surgía queda con las arcas vacías. La estructura gubernamental en abandono, el rompimiento de las líneas comerciales, el derrumbamiento de la economía, y todo esto deja a un país en plena crisis. Sin embargo, a esto hay que sumarle la cantidad de muertes y la destrucción de caminos. Desafortunadamente, quedaba poco por rescatar de esta guerra fratricida entre hermanos, una guerra civil que se dio en las sombras castas que buscaban de alguna u otra forma imponerse a los otros. Después de este estado lamentable, había que reestructurar prácticamente a la nación. En 1820 surgió un plan independentista dentro de las filas realistas. Su autor, Agustín de Iturbide, un militar criollo que simpatizaba con la autonomía, pero rechazaba la violencia del movimiento insurgente. Lo curioso de la historia es que Iturbide, cuya misión era liquidar a Vicente Guerrero, líder del ejército insurgente en el sur, lo invita a unírsele. A su vez, Guerrero estaba completamente aislado y había llegado a una conclusión semejante. La independencia solamente era posible en unión con un jefe realista. Así que le pidió a sus tropas que reconocieran a Iturbide como el primer jefe de los ejércitos nacionales de este acuerdo. El 24 de febrero de 1821 surgió el Plan de Iguala, recibido con entusiasmo por la población y por gran parte del ejército. Mientras tanto, al otro lado del mundo, en Madrid se nombró a Juan O'Donoghue jefe político de Nueva España, quien llegó a Veracruz en julio cuando la independencia era irreversible. Y O'Donoghue entendió la situación, se entrevistó con Iturbide y firmó los tratados de Córdoba, en los que se reconocía la independencia y establecimiento del Imperio Mexicano. Así, el 27 de septiembre de 1821 se establece el primer imperio mexicano con Iturbide en cabeza, y con ello una ciudad engalanada con arcos triunfales recibió entusiasmado al libertador Iturbide, a Guerrero y al ejército trigarante. La larga lucha de la independencia provocó la desorganización de la Nueva España, terminando con una deuda de 45 millones de pesos y sin ninguna experiencia política. El nuevo imperio nacía sobre bases muy frágiles. Iturbide no supo cómo enfrentar la situación y al chocar con los congresistas amenazó con la renuncia. Pero era tanta su popularidad que el rumor de su renuncia fue el mejor pretexto para que el sargento Pío Marcha se amotinase con su ejército el 18 de mayo al grito de ¡Viva Agustín, primero emperador de México! Entre el alboroto popular y el descontento de los insurgentes republicanos. Lamentablemente, Iturbide cometió el error de permitir la introducción de oportunistas dentro del parlamento con el cual iba a gobernar, y esto lo desconocieron. Él se fue a Europa y en ese momento, al otro lado del mundo, se emitió el decreto en el cual se le nombraba como traidor a la patria y se ordenaba su sacrificio de inmediato, de tal forma que su regreso en Soto, la Marina, fue apresado y en Ciudad Victoria, hoy Tamaulipas, se convirtió en un hombre fusilado de tan solo 40 años de edad. Por ello se dice que el destacado general Guadalupe Victoria derrotó a Agustín Iturbide y termina declarando a México como una república, siguiendo el ejemplo de Francia. Guadalupe Victoria se convertiría en el primer presidente elegido democráticamente de los Estados Unidos mexicanos, del cual los países de Centroamérica se independizarían en 1823. Los primeros años de México independiente estuvieron llenos de conflictos políticos y sociales, en conjunto con la débil economía que dejaron tras los 11 años de guerra para buscar su independencia. Todo esto hizo que se viviera una inestabilidad social y política con los dos grupos, el grupo liberal y el grupo conservador. Las clases sociales permanecieron bajas durante el virreinato, especialmente en los estados del norte, que generarían una división entre los mexicanos, con lo cual ocurriría la pérdida territorial más grande de un país.
En 1835 se daría inicio a la República Centralista, en donde el poder político estuvo organizado bajo un régimen político unitario. Por otra parte, el Estado mexicano de Texas usaba un movimiento independentista, dirigido por la población residente estadounidense. Los rebeldes liderados por Stephen Austin exigían la independencia del Estado al presidente Antonio López de Santa Anna. Luego de meses de guerra, Santa Anna sería capturado y obligado a firmar el Tratado de Velasco, en donde México perdería su primer territorio. En 1838 se llegaría a la primera introducción francesa en México, después de que algunos oficiales del general Santa Anna comieran unos pasteles sin pagar en un restaurante francés, por lo que Francia exigió el pago de $500,000. Claro, México se negó a pagar, por lo que Francia le declararía la guerra, y esta es la muy conocida como Guerra de los Pasteles, en donde México es derrotado y termina pagando lo exigido. En 1843, tras la restauración de la República Federal, se daría inicio a la guerra con Estados Unidos y con ello la política expansionista del país del norte. Tras el incidente de Tornon, en donde murieron 11 soldados estadounidenses tras diversas batallas comandadas por el general Santa Anna y Mariano Paredes, México sería derrotado y forzado a ceder la mitad de su territorio, tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde cede Estados Unidos California, Nevada, Arizona y Nuevo México. ¿Recuerda la inestabilidad política por diferencias entre liberales y conservadores? Pues en 1558 finalmente estallaría la Guerra de la Reforma, donde el presidente Benito Juárez, tras llegar al poder, iniciaría una serie de reformas, donde se buscaba un sistema democrático republicano, a fin de lograr un cambio social en el país. La guerra terminó con la derrota definitiva de los conservadores en la batalla de Calpulalpan. Y después se realizarían nuevas elecciones en donde Benito Juárez instalaría su administración en Ciudad de México. Además, se reuniría así el primer congreso que trabajaría bajo la Constitución de 1857.